Bien, un saludo a todas las usuarias y usuarios de la Radio del Sur y de TV FAM que nos acompañan como todos los martes acá en tu programa Debates del Sur Global para discutir de diferentes temas que marcan la agenda geopolítica internacional, bueno, valga la redundancia, y también que afectan a nuestra seguridad de la nación. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante que tiene que ver pues con lo que ha sido la historia reciente de nuestro país, los ataques cibernéticos que ha recibido nuestro Estado en las distintas instituciones y también, pero haciendo un análisis amplio y prospectivo de ese nuevo escenario de guerra que deben enfrentar nuestros países, que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, con todo ese contexto o con todo ese escenario digital o lo que algunos llaman virtual, el multiverso, etcétera, etcétera. No hay muchos conceptos emergentes que tenemos que apropiarnos para entender bien cuáles son los retos y desafíos que tiene nuestra patria desde el punto de vista de la seguridad y, bueno, también la defensa integral de la nación. Importante destacar que el día de hoy vamos a tener un invitado de lujo acá en Debates del Sur Global. Se trata de Kenny Osa, quien es experto en temas de tecnología, es tecnólogo, es también activista del movimiento de software libre. Sobre eso, Kenny, nos vas a conversar un poquito qué significa. Ha desempeñado importantes cargos de relevancia en nuestro país, ha estado al frente de importantes instituciones relacionadas con la innovación tecnológica y actualmente se desempeña como consultor de innovación, inteligencia artificial y tecnologías emergentes para organizaciones nacionales e internacionales. Pero lo más importante que todos tenemos en cuenta es que Kenny, además de ser un experto en tecnología, es consciente de esa dimensión política que está relacionada con el fenómeno tecnológico. O sea, y siempre ha buscado y procurado, ¿no?, el que podamos concientizarnos, ¿no?, y aprender a utilizar esas tecnologías con conciencia, con conocimiento de causa, entendiendo que muchas veces muchas de estas tecnologías a las cuales estamos constantemente sometidos forman parte o son instrumentos políticos de unas élites corporativas a nivel mundial que no dependen ni siquiera en nuestro país y no están aquí territorializadas. Es así pues que queremos darle la bienvenida a Kenny Osa. Kenny, bienvenido a la Radio del Sur, bienvenido a TV FAM. Te damos un saludo caluroso, todo el equipo de Radio del Sur, Nieves Valdés, también el equipo de TV FAM, el general Bencir Guerrero. Y bueno, bienvenido. Sin más preámbulo, me gustaría darte la palabra porque sé que has tenido una agenda bastante ocupada estos días en tu labor pedagógica, explicando un poco qué es lo que está pasando actualmente y cuáles son los retos y desafíos que tenemos como patria, porque no se trata solo del evento coyuntural, sino también de ver la gran fotografía, como dicen. Sí, bueno, muchísimas gracias, Daniela, por la invitación. Realmente el honor es mío estar en este programa que además aborda con muchísima conciencia, con mucho tino, los temas de la geopolítica mundial que ahora más que nunca están en boga, ¿no? Y yo creo que tú más que nadie también generas mucho ese nivel de conciencia de cómo la tecnología está siendo usada masivamente en estos procesos, ¿no? Y yo creo que, bueno, nada, ojalá pueda aportar aquí a la reflexión. Kenny, fíjate, la revolución bolivariana desde el inicio, nuestro comandante Chávez siempre tuvo claro el papel que juega la tecnología en el marco de la dominación de los pueblos. Claro, cuando no se sabe utilizar la tecnología o no se ve desde una perspectiva emancipadora. Me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas políticas, esas preocupaciones y ese contexto general planteado por la Revolución Bolivariana para fortalecer la figura del Estado
adaptarla a las amenazas de este siglo XXI, ¿no? Y prevenir que este tipo de acontecimientos puedan realmente vulnerabilizar e inhabilitar a nuestro Estado, ¿no? Sí. El comandante Chávez y bueno, el gobierno revolucionario siempre ha tenido una política de visibilización de este tema. Me gustaría un poco que nos des tu apreciación. Seguro. Mira, qué bueno que comienza hablando del comandante Chávez, porque a nosotros nos gusta decir desde nuestra visión, digamos, tecnopolítica, que el comandante Chávez fue quizás el primer hacker de la patria, ¿no? Y hacker desde el punto de vista no hollywoodense, cinematográfico, que es una persona que hace daño a los sistemas informáticos, no, nada que ver. Un hacker es una persona que irrumpe en lo establecido para transformarlo, para cambiarlo, para mejorarlo. Y a nosotros nos gusta decir que Chávez fue un hacker no de sistemas informáticos, sino de sistemas sociales. Chávez transformó radicalmente las relaciones sociales, políticas, el esquema de vinculación en nuestra patria para que, bueno, todo un sector que estaba históricamente invisibilizado comenzara a tener voz. Y desde el punto de vista tecnológico, el comandante comprendió tempranamente, sin necesariamente ser especialista en la materia, pero sí con mucha conciencia de cómo la tecnología se convierte en una forma de poder, comprendió que nosotros, para poder llevar a cabo una revolución de este siglo, teníamos que empoderarnos de la tecnología, teníamos que comenzar una ofensiva por el desarrollo y la independencia desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Es por eso que en el año 2004 ya se lanza el decreto del uso prioritario del software libre. Habíamos pasado ya por creo que fue uno de los primeros golpes informáticos o cibernéticos que tuvo la Revolución Bolivariana, que fue el paro petrolero. Tenemos que recordar que el paro petrolero tuvo, mejor dicho, elementos de guerra de cuarta generación, pues se usaron tecnologías, hubo sabotaje a las plataformas informáticas, tecnológicas del Estado venezolano, hubo control remoto de las operaciones que subyacían en la industria petrolera, y todo esto fue a través del uso de la tecnología, una tecnología que para ese momento no controlábamos, estaba siendo desarrollada por transnacionales tecnológicas, específicamente en Estados Unidos. Y bueno, simplemente fue parte del juego para el golpe de Estado. Entonces, creo que el comandante supo muy bien definir el rumbo que Venezuela debía tener para poder generar independencia. Se crea el sistema operativo Canaima, se crea el programa Canaima Educativo, que cualquiera diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver Canaima Educativo como proyecto con la ciberdefensa de la nación? Bueno, tiene todo que ver. Tiene todo que ver, porque nosotros a esos chamos y chamas que crecieron con una canaimita, para nosotros son la generación canaimita, son chamos y chamas que crecieron de la mano del uso ético de la tecnología, del uso soberano de la tecnología, y que hoy en día pues son las personas que van a defender nuestro país y nuestra patria ante los ataques. Pero además empezó todo un esfuerzo importante de la nación en desarrollar sus leyes, sus instrumentos legales. Tuvimos tempranamente, cuando nadie en la región tenía instrumentos legales para la firma electrónica, Venezuela tuvo una ley de firma electrónica que ha permitido un desarrollo importante de las capacidades del Estado venezolano y la seguridad del Estado venezolano. Leyes de interoperabilidad. Luego salió la ley de infogobierno, que vino de alguna manera a reforzar lo que había sido el decreto 3390. Y bueno, una serie de proyectos, iniciativas, se crea toda una institucionalidad. Recordemos que antes del comandante Chávez no existía acá el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue, creo que uno de los primeros ministerios que crea el comandante Chávez. El CNTI fue la primera institución que creó Chávez hace más de 20 años, en el año 99, asumiendo su mandato prácticamente. Entonces vemos cómo el comandante tenía mucha claridad en este sentido, de
cuáles eran los pasos que Venezuela debía dar para ser dueño de su futuro desde el punto de vista tecnológico. Y es que para entender esto hace falta también retrotraernos al origen del Internet mismo, ¿no? Claro, tú nos has situado ya en un contexto más amplio porque nos estás hablando ya de forma transversal en todo lo que significa la tecnología. La tecnología más allá de la tecnología de la comunicación e información, que es solo una categoría de esa categoría amplia. También la LOCTI es un logro de la revolución bolivariana y es parte también una manifestación de ese interés y esa preocupación del comandante de la revolución por fortalecernos en un ámbito que es fundamental para el desarrollo integral de la nación y para convertir toda esa potencia que nosotros somos en poder real para la defensa del Estado, ¿no? Hay un tema también que es importante tomar en cuenta, que es estudiar el origen de dónde viene el Internet, ¿no? Porque muchas veces caemos en la trampa de pensar que, bueno, que el Internet, qué maravilla, es un escenario neutro porque allí nosotros podemos acceder a información de todas partes del mundo y contenidos, incluso podemos editar como en Wikipedia contenidos. Pero se nos olvida con mucha frecuencia que Internet viene de un proyecto militar, o sea, que es ARPANET, sí. y cuál era el interés en ese entonces y cuál podría ser el interés al día de hoy desde el control de esta tecnología. Me gustaría saber tu opinión. Fantástico. Qué bueno que configuramos la discusión por aquí. Me parece fenomenal porque justamente el presidente ha venido denunciando estos días ese asunto, ¿no? Llamando al debate, a la reflexión sobre el tema del Internet, cómo funciona, quién lo controla y todo este asunto. Y yo creo que para entender el origen de esto y cómo se desarrollan actualmente las dinámicas del Internet a nivel global, creo que es importante asumir que hay como tres grandes ámbitos o dimensiones que pudiéramos analizar y estudiar por separado, ¿no? Por una parte están las aplicaciones de los usuarios del Internet, que bueno, son todas las que usamos nosotros en nuestro día a día, redes sociales, medios digitales, sistemas operativos móviles en nuestro dispositivo, sistemas operativos de escritorio en nuestra computadora, en fin, todas las aplicaciones finales que el usuario día a día hace uso para su conectividad. Bueno, en este ámbito, la inmensa mayoría de todas estas aplicaciones de usuario final han sido desarrolladas por empresas que residen en los Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es el peligro de esto? Dirán, porque aunque son empresas que residen en los Estados Unidos, son aplicaciones de impacto global, o sea, tienen usuarios de todo el planeta Tierra. Bueno, el grandísimo riesgo y peligro es que esas empresas, al estar en el territorio de los Estados Unidos, se rigen por las leyes de los Estados Unidos. Y ahí hay una vigilancia evidente que ha sido denunciada por cualquier cantidad de veces sobre todos los usuarios que están en esas plataformas. Entonces ahí hay un gran control, un gran dominio de esas transnacionales que desarrollan finalmente la tecnología que el mundo entero usa. Ahí hay un elemento importante de análisis. El segundo elemento importante de análisis son los grandes centros de almacenamiento de información, porque recordemos que en nuestra vida digital, todo lo que nosotros hacemos en nuestras redes sociales, portales, correo electrónico, todo lo que hacemos día a día, a cada hora, a cada instante, generamos una gran cantidad de datos, que es lo que se conoce como la Big Data. Bueno, esta inmensa cantidad de datos no solamente es analizada, evidentemente, ahorita recientemente por algoritmos de inteligencia artificial, por estas grandes transnacionales, sino que tiene que ser almacenada en algún lugar, ¿no? Y son los grandes centros de datos y las transnacionales que se dedican a esto. Bueno, una vez más, todas las transnacionales que se dedican al almacenamiento de datos, de información, están en el territorio de los Estados Unidos. Ahí tenemos al
magnate Jeff Bezos, dueño de Amazon, nada más él y su empresa concentran aproximadamente el 43% del almacenamiento mundial de información. Eso es muchísimo. Es decir que Amazon almacena, por ejemplo, o mejor dicho, la historia de lo que uno compra en Amazon representa el 43%, más o menos. O él almacena otro tipo de información. Bueno, exactamente, por ahí van los tiros, porque uno dice Amazon y la gente lo asocia rápidamente a la plataforma de compra, de comercio electrónico. Pero resulta que esa plataforma de comercio electrónico representa una ganancia mínima para esta empresa en relación a los otros servicios que son menos conocidos, pero que tienen que ver justamente con el almacenamiento de información. Bueno, fíjense, eso se llama economía circular. Usted almacena el 43% de la información mundial en sus servidores allá en California y los procesa con computadores cuánticos a través del análisis de toda esa big data o esos datos masivos, e identifica y perfila a cada uno de los usuarios de esa información sobre sus gustos, qué piensa, qué cree, qué le gusta comer, qué le gusta. Entonces, además de eso, se lo vende a través de Amazon. Si alguien tiene duda de lo que es la economía circular, pues aquí lo podemos ver reflejado claramente, ¿no? Y esto nos involucra y nos compromete en todas partes del mundo, porque yo como ciudadano ya pierdo la soberanía sobre mi identidad, pierdo la soberanía sobre mi información. O sea, ya pasa a ser propiedad de estas empresas que la almacenan en estos servidores, ¿o me equivoco? No, es así, totalmente, es así. De hecho, es muy fácil comprobarlo en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, el tema de la vigilancia y el uso de los datos personales para otros objetivos, ¿no? ¿Cómo se comprueba esto? Bueno, usted puede abrir Instagram y decir, no sé, carro, licuadora, mesa, lo que sea, y en cuestión de minutos, pues van a salirle contenidos relacionados a esas cosas que usted ha dicho en una conversación, en un mensaje de texto que le llegó. Es decir, hay un ciberespionaje claro, evidente, contundente de todas estas transnacionales por recuperar los datos privados de sus usuarios con esos fines u objetivos comerciales. Y la prueba de esto también está en el siguiente análisis. Bueno, plataformas como X, Instagram, Facebook, etcétera, TikTok, son plataformas con millones de usuarios, con una infraestructura tecnológica enorme, con desarrollo de software enorme, pero finalmente ofrecen un servicio gratuito. ¿O cuántas personas pagan por tener esa red? Bueno, ahorita con que la cuenta certificada y tal, pues las cuentas premium y no sé qué, y pagas alguna membresía. Pero esos servicios han sido masivamente gratuitos. Entonces ahí el negocio es precisamente el dato. Nosotros decimos que el dato es el nuevo petróleo. O sea, los datos es realmente la economía que está moviendo al capital mundial en este momento. Y es terrible, ¿no? Es una realidad que nos llama a la reflexión. Pero bueno, la tercera dimensión, o sea, tenemos por una parte las aplicaciones, por otra los grandes centros de almacenamiento, y finalmente necesitamos algo que sea el medio de transporte de esos datos entre las aplicaciones de nuestro dispositivo y esos grandes centros de almacenamiento. Entra en juego los operadores de telecomunicaciones. Y allí tenemos un análisis importante, porque históricamente toda esa conectividad o esa interconectividad mundial había estado siendo dominada, o bueno, sigue siendo todavía dominada por los grandes cables submarinos que le dan la vuelta al planeta entero y que conectan a todos los continentes para que esta comunicación y esta conectividad pueda darse, ¿no? Para nosotros es transparente, pero si analizamos los mapas de cables submarinos que rodean el mundo, podemos ver el entramado increíble de cables submarinos por los que se transportan millones de datos por segundo 24 horas al día. Todas las empresas que dominan esta materia de telecomunicaciones son también parte de ese imperialismo tecnológico, se rigen por las leyes de los Estados Unidos. Y ahorita tenemos un nuevo actor reciente
que ha irrumpido en estas grandes empresas de telecomunicaciones y que es nada más y nada menos que el señor Elon Musk, ¿no? Dentro de todas las inversiones o empresas que tiene este magnate, está no solamente X, que fue adquirida por él hace algún tiempo atrás, están también empresas de inteligencia artificial, pero también están las empresas de conectividad a Internet global, que es la famosa Starlink. Y para los que todavía no saben o no conocen, bueno, este señor ha diseñado una estrategia de una red de nanosatélites de órbita baja que generan como una especie de enjambre alrededor de la órbita terrestre para generar la promesa de esa empresa que puede ofrecer conectividad en cualquier parte del mundo. Cosa que ya es una realidad porque al día de hoy tiene miles de nanosatélites de órbita baja que se ven como una gran malla alrededor del planeta. Entonces, bueno, ¿cuál es el peligro de esto? Porque cualquier incauto pudiera pensar, bueno, pero es una maravilla tener internet global, ¿no? Bueno, que es una empresa que reside también en los Estados Unidos, que está, digamos, regida por sus leyes y que, bueno, en estos últimos acontecimientos políticos en Venezuela, este sujeto se ha declarado, se ha quitado la máscara, las caretas y se ha declarado un enemigo frontal de nuestra revolución. Enemigo número uno. Enemigo número uno. Bien, fíjate algo muy importante en lo que nos has compartido porque nos permite ver con más claridad cómo es toda la estructura de ese imperialismo digital, ¿no? O sea, para nosotros combatirlo, deconstruirlo, tenemos que ver cuáles son los diferentes peldaños, escalafones del sistema, cuáles son los nodos y las bases sobre las cuales ese sistema opera. Yo pienso que lo primero es que hay que reconocer hasta la saciedad que existe un imperialismo digital que nos pretende mantener en la dominación, que nos pretende vulnerar desde todos los puntos de vista la soberanía. Y ya no solo hablamos de la vulneración de la soberanía estatal, estamos hablando de la vulneración de cosas tan íntimas como es nuestra vida privada, nuestra cotidianidad, nuestro estado psíquico, nuestro estado emocional. Hasta ese punto nosotros somos invadidos por estas grandes élites que concentran el poder tecnológico, pero que además conversábamos en el programa de la semana pasada que se tratan de élites cada vez más exclusivas, porque ya no, cuando hablamos de dominio tecnológico, de estas tecnologías, no hablamos de un oligopolio. Totalmente. Pero eso no se cuestiona. Sí. Cuando hubo un oligopolio en 1930 de las empresas petroleras, siendo la energía algo tan fundamental para la subsistencia humana y para el desarrollo de los países, se crearon leyes antimonopolio que obligaban a las empresas a diversificarse, aunque sabemos que fue un parapeto que terminó en que, no sé, que terminó en las 7 hermanas, que igual dependían de Rockefeller, claro, y que todavía al día de hoy la Exxon y Chevron son solo parapetos del interés corporativo de Rockefeller, pero por lo menos hubo, por decencia y dignidad, un mínimo esfuerzo de mantener una pantalla de decoro y de equilibrio de mercado, ¿no? Sí. Al día de hoy estas élites no están ni dispuestas a hacer eso, pues, y también vemos un estado, porque ahorita podemos hablar de imperialismo estadounidense. Yo diría que el imperialismo es aún mucho más centralizado y controlado en menos manos que en una nación como tal, ¿no? Yo pienso que eso es parte de lo que tenemos que ir identificando y analizando, y que Kenny, te invito a que en el próximo segmento del programa analicemos en conjunto. Nos vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global. Estamos conversando con Kenny Osa, tecnólogo, experto en tecnologías libres, y también es asesor de varias instituciones sobre el tema de inteligencia artificial, innovación.
Bueno, Kenny, estábamos hablando precisamente que el tipo de imperialismo que tienen que enfrentar nuestros pueblos el día de hoy, ese imperialismo tecnológico, ese imperialismo digital, no es ni siquiera un imperialismo al cual estamos acostumbrados, que se basa en el ejercicio del poder desmedido de un Estado en una comunidad de Estados o en un sistema de Estados, sino que estamos hablando del ejercicio de unas pequeñas élites corporativas que son las que dominan casi de forma monopolista el control de las tecnologías, de los datos y de esta estructura que tú nos acabas de perfilar, el tema de las aplicaciones de los usuarios, el tema de los centros de almacenamiento y también de las operadoras de telecomunicaciones. Si bien sabemos que todo esto nace en Estados Unidos y que estas élites están en Estados Unidos y estas empresas se sitúan allá, el nivel de complejidad es mucho mayor, porque cuando el poder lo tienen los entes privados, es muy difícil que los estados puedan ejercer regulaciones efectivas. Es decir, este no es un tema que se puede dirimir en Naciones Unidas. Por ejemplo, ya tú lo sacas de Naciones Unidas porque va más allá, supera a las Naciones Unidas, porque se trata de un conjunto de corporaciones que son las que están monopolizando eso. ¿Cómo es el análisis que podemos hacer actualizado el día de hoy y cuál consideras tú que son las alternativas que tenemos nosotros, no solo como Estado venezolano, sino también como pueblos del sur global? Sí, muy interesante ese análisis, Daniela, porque sin duda alguna creo que, o sea, hablar del gobierno de los Estados Unidos se queda un poco pequeño, ¿no? O sea, yo creo que aquí estamos hablando justamente, como dices, de unas élites corporativas que han buscado desde hace unos cuantos años atrás la manera de tecnificar la expansión del capital, además la subyugación de los movimientos progresistas y los gobiernos que han intentado levantar la voz y plantear un modelo distinto de convivencia y de relacionamiento con el mundo a través del uso de la tecnología, ¿no? Y bueno, nada, han constituido todo un ecosistema muy moderno, muy cómodo, muy maravilloso para el planeta entero, en el que, bueno, con la excusa de la hiperconectividad, de las comunicaciones masivas y de la instantaneidad de la comunicación, pues han plagado al planeta de aplicaciones, de tecnología, que se convierte finalmente como en una gran cárcel digital. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros no estamos atentos a este fenómeno, lo que termina sucediendo es que nosotros nos sentimos como realmente cómodos con estos dispositivos que usamos en nuestro día a día, pero lo que está pasando detrás de eso es que se está alimentando un monstruo gigantesco que nos está dando a cuentagotas el contenido que a ese imperialismo tecnológico le interesa que nosotros consumamos. Y aquí empieza entonces el tema de cómo los algoritmos del terror, como decía en estos días la ministra Gabriela, empieza a operar para responder a una intencionalidad política. Y esto creo que es fundamental también entenderlo. Es muy inocente pensar que sobre Venezuela no se desataría una operación cibernética y psicológica como la que desarrolló, siendo Venezuela una potencia mundial en materia de recursos energéticos. Yo creo que esto es clave. O sea, el capital global quiere hacerse por las vías que sea, en este caso por la violencia y por los planes de desestabilización y de guerra cibernética del poder en Venezuela. Entonces yo creo que es importante como entender esto, cómo opera el capital y la élite mundial, cuáles son las operaciones que se han configurado como un laboratorio importante en América Latina y en Venezuela para el despliegue de estas operaciones. Y finalmente, bueno, ¿cuál es el papel nuestro, ¿no? Como venezolanos desde la revolución? Que yo creo que sin duda es, bueno, seguir avanzando y fortaleciendo lo que ya el comandante Chávez sembró y que todos nosotras y nosotros llevamos en el morral, ¿no? O sea, cómo seguimos desarrollando la cultura de la innovación,
la cultura del desarrollo tecnológico nacional, soberano, cómo empezamos también a ver alternativas y cómo buscamos la forma de no quedarnos enclaustrados en ese esquema de dominación tecnológica que se nos ha impuesto, ¿no? A nivel global. Sí, fíjate que, bueno, importante reflexionar que no todo está perdido. De hecho, ahorita vemos mucho más desgastado también desde el punto de vista del discurso político y del discurso público, la capacidad de Estados Unidos de defender este nivel de intromisión, este nivel de instrumentalización política de las tecnologías. Podemos apreciar que en el contexto multipolar en el cual nos encontramos, donde existen potencias emergentes con capacidad tecnológica también, como China, como Rusia, que incluso China al día de hoy está ofreciendo importantes alternativas. De hecho, vi recientemente que China lanzó su primer satélite de órbita baja geoestacionaria, que es un tipo de satélite que permitiría competir con Starlink, claro, y acabar con el monopolio que tiene Starlink en ese ámbito y que además es fundamental para la tecnología 5G. Sí. Y sabemos que China tiene esta tecnología, ¿no? Entonces, digamos que también hay otras alternativas y que el imperio estadounidense tiene que estar muy alerta porque la excesiva instrumentalización del internet, de todas estas plataformas de redes sociales, del Big Data para sus propios fines geopolíticos, puede generar el efecto contrario, tal como ha pasado en el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Si tú vas a ver al día de hoy, el sistema financiero occidental ya no vale ni medio. Los países están buscando masivamente cómo respaldar de nuevo sus monedas en oro, ya no confían en el dólar como moneda de reserva y los que tienen el oro en los bancos de reserva más importantes que eran en otra época, como por ejemplo el Banco de Inglaterra, están buscando repatriar su oro porque ya se sabe que el sistema financiero mundial, ya occidental, ya carece de los principios bajo los cuales fue concebido una vez. ¿Cuáles eran esos principios? Imparcialidad, neutralidad, el tema de las transacciones secretas, el tema del secreto en las transacciones como una medida de protección de los países y de las finanzas. Ahorita no hay ninguna transacción que no sea ventilada a Estados Unidos y que Estados Unidos no utilice para sus objetivos geopolíticos, ni siquiera por motivos de bien común, ¿no? Lo mismo está pasando con el Internet. ¿Qué puede generar esto? Que masivamente nuestros países aceleren los mecanismos de migrar a otras plataformas, de desarrollar su propia tecnología y su propia infraestructura. Yo creo que se ha roto el velo de la presunta libertad y neutralidad del Internet y quizás este es un nicho de batalla que tenemos que seguir profundizando. Digamos que antes lo sabían un cierto grupo de la población, pero ahora lo padece masivamente toda la población. Sí, totalmente. Yo creo que incluso hay que seguir bajando el debate a todos los sectores de la población venezolana que generen conciencia sobre estos temas, Daniela. Yo creo que, como decías tú, creo que dijiste algo súper importante, que es que se devela ahorita todo lo que, la intencionalidad real de esta élite que a través del uso de la tecnología, de las operaciones de guerra de cuarta y quinta generación, por eso llamamos guerra híbrida, porque usa elementos de uno y otro en distintos vectores, pero ya ahorita es muy frontal. Ya antes había como un poquito de decoro y ¿no? Un poquito de velo de equilibrio y tal. Ahorita no, ahorita ya está, bueno, han habido cualquier cantidad de pruebas. Yo quería mencionar, por ejemplo, lo que sucede con la NSA, que desde hace años atrás la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos obliga a esas empresas que residen en el territorio de los Estados Unidos, y lo hacen de manera legal, según las leyes de su territorio, a introducir elementos en sus dispositivos, en sus tecnologías, en sus plataformas,
para poder tener puertas traseras de vigilancia con esos usuarios. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que los usuarios de esas plataformas no solamente son los ciudadanos de los Estados Unidos, sino que son ciudadanos de todos los países del mundo que usan esas plataformas. Entonces, estamos ante una estrategia que nace en el territorio y se rige por las leyes de los Estados Unidos, pero tiene impacto global. Entonces, hay dos elementos allí en la reflexión contra este asunto. Uno, que consideramos importante avanzar en términos de legislación y regulación del desenvolvimiento de estas plataformas en nuestro territorio. El presidente ahorita ha propuesto una especie de desintoxicación ciberfascista en el caso de X, porque fue desmedida el uso y la intencionalidad del algoritmo para posicionar los contenidos de violencia y hacer creer al mundo que lo que estaba pasando aquí era que el país estaba incendiado. Pero yo creo que es importante avanzar en términos de regulación, o sea, cómo nosotros protegemos a nuestra ciudadanía y exigimos a estas empresas que operan en las tecnologías que inciden en la cotidianidad de los ciudadanos venezolanos a que respeten la salud de nuestra gente, de nuestro pueblo, a que se hagan responsables de los hechos de violencia que se generan a partir del contenido viralizado y masificado en su plataforma y que pasa libremente. O sea, cuando de un lado de las facciones revolucionarias de repente denunciamos algo, vemos cómo hay un bloqueo y suspensión de cuentas masivamente, pero no sucede lo mismo del otro lado. O sea, y una serie de elementos que dan cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Entonces yo creo que por una parte hay que avanzar en términos de legislación de esto y exigir a esas empresas que se hagan responsables en nuestro territorio de las condiciones y la soberanía que tenemos en Venezuela. Y por otra parte, el desarrollo de nuestras propias plataformas y alternativas, que era lo que comentaba. O sea, yo creo que esos son dos grandes e importantes frentes en los que Venezuela debe avanzar en lo sucesivo. Bueno, fíjate, Kenny, hay otro elemento también importante del panorama global que no hay que perder de vista, ¿no? Y es un punto a nuestro favor, el favor de los pueblos del sur. Tiene que ver con el hecho de que en la medida que Elon Musk se mete más en política, se mete más en los asuntos políticos, no solo de Venezuela, de Reino Unido, y él se quiere de verdad autojuramentar como el presidente del mundo. O sea, en la medida de que él sigue cultivando esas aspiraciones políticas, porque lo veíamos además hace unos días entrevistando a Donald Trump y ofreciéndosele para ocupar un cargo en su administración cuando gane, en esa medida él pierde capitales, porque si hemos visto las acciones en la bolsa de Nueva York de las últimas semanas, de sus empresas, tanto de Tesla como de Starlink, han perdido capitales, han cerrado a la baja. ¿Por qué? Porque su locura y su irracionalidad política genera vulnerabilidad, genera incertidumbre en el marco geopolítico y financiero global. O sea, quien tiene capital dice, no, yo no me puedo seguir metiendo con este loco que en cualquier momento lo meten preso aquí, que en cualquier momento le confiscan activos allá. Claro. Porque el señor está en una operación política que nada tiene que ver con el comercio y con la ganancia neta, ¿no? Entonces, esos elementos también es importante verlos, porque si algo le duele a los empresarios al final es el tema financiero, el tema del capital. Sería interesante ver en el marco de la Estrategia Nacional de nuestra patria, ¿qué elementos de carácter financiero también se pueden activar para golpear a estas empresas? Porque estas empresas venden servicios, estas empresas venden productos y cada antenita Starlink que venden aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo aumenta esas acciones y la cotización de esas acciones en la Bolsa de Nueva York. Digamos, el desprendimiento masivo o el desinterés masivo por parte de los usuarios, la imposibilidad de acceder a nuevos mercados
comerciales hace que esas empresas se deprecien, y eso es algo también que nosotros debemos utilizar, hacer un boicot, promover un boicot contra estas empresas que promueven acciones de desestabilización en contra de nuestros países. Sí, es así, Daniela. De hecho, bueno, es tan evidente la operación política o la instrumentalización de la tecnología, como lo has dicho, en estos procesos políticos del mundo, además, porque Reino Unido, Bolivia tuvo también, Elon Musk tuvo mucho que ver en el golpe en Bolivia. En fin, una cantidad de sucesos que dan cuenta de la intencionalidad real. Pero fíjate, estos datos, ¿no? Hablando del caso de Elon. Nada más en Venezuela, una vez comenzado el proceso electoral, fueron más de 16 fake news que difundió este sujeto a través de su red social sobre Venezuela, sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién lo sanciona a él? ¿Quién le suspende la cuenta? ¿Quién valora los contenidos que él está difundiendo? Elon Musk es el usuario con más seguidores que hay en su propia red social, casi 200 millones de seguidores. Y el que le llega por debajo, el que más se le acerca, son como 60 millones de seguidores menos. Entonces, bueno, estamos al frente de un tanque de guerra digital que cualquier contenido que él difunda le da la vuelta al mundo en minutos. Entonces, bueno, esto es un elemento de análisis importante. Ahora bien, él ha venido como configurando también una estrategia global de dominación digital con todas las inversiones y las empresas que ha venido constituyendo, ¿no? Tenemos a X, que fue adquirida por él y que día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, recolecta una cantidad impresionante de Big Data sobre los usuarios venezolanos y sobre el mundo entero, ¿no? Está también algo que mucha gente no sabe, es que Elon está fuertemente vinculado a las grandes e importantes iniciativas de inteligencia artificial. Antes de continuar, fíjate, me parece que el primer punto deberíamos aclarar algo. Ahorita sabemos que estamos en un proceso de desintoxicación de X aquí en Venezuela, pero todavía tenemos la aplicación instalada muchos en nuestro celular. Aún con tener la aplicación instalada en mi celular, ella, así yo no la use, ella sigue recibiendo datos e información mía y de mis interacciones en otras aplicaciones. Esa es una pregunta que tengo. Sí, lamentablemente, y para pesar nuestro de todos los usuarios, sí, todas estas aplicaciones, y podemos verlo sencillamente, cada uno de nosotros y nosotras puede hacer esta prueba, puede entrar en sus aplicaciones del teléfono y ver los permisos que en algún momento esa aplicación, cuando fue instalada, solicitó a tu dispositivo. Dentro de esos permisos están acceso al micrófono, acceso a la cámara, acceso a la mensajería de texto, acceso a la libreta de direcciones, acceso al sistema de archivos. Es decir, la aplicación tiene prácticamente un control absoluto sobre el dispositivo completo. De ahí que recoger cualquier dato y almacenarlo en sus centros de datos es absolutamente sencillo. Y simplemente ellos, con declarar en los términos y condiciones que siempre colocan que esos datos van a ser usados para ofrecerte una mejor experiencia al usuario, y tú lo explicabas al principio de cómo en el caso de Amazon lo que hace es que analiza esa huella digital para ofrecerte los productos de acuerdo a tus necesidades, etcétera. Bueno, en el caso de X lo está haciendo, en el caso venezolano, de manera evidente, con una intencionalidad política. Mira, a nosotros nos sorprendió muchísimo cómo toda la semana del asunto electoral en Venezuela nunca bajó de tendencia María Corina Machado y toda la estrategia de la ultraderecha venezolana que intentaba, bueno, generar desestabilización y violencia. Nunca bajaron de tendencia y siempre los contenidos que viralizaban eran precisamente de ese sector. Entonces, bueno, para nosotros es como muy evidente, ¿no? Entonces la respuesta es sí. Sí, Todas estas aplicaciones hacen
vigilancia de nuestros datos y de nuestro consumo, de nuestra huella digital en otras aplicaciones, ¿no? No solamente cuando abrimos X. Entonces, fíjate, este sujeto, Elon Musk, insisto, tiene un capital de poderío sobre los datos importante que ha venido almacenando en la red X, pero además ahora, de un tiempo para acá, ha venido invirtiendo mucho capital en el tema de la inteligencia artificial. Elon Musk formó parte de la empresa OpenAI, que sacó un producto súper famoso que ya casi todo el mundo conoce, que es ChatGPT. Bueno, detrás de ChatGPT estuvo capital e iniciativas de Elon Musk. Recientemente tuvo problemas con el resto de los socios y él empezó a crear sus iniciativas propias, independientes. Ahorita tiene una inteligencia artificial que opera sobre los datos de X que se llama Grok. Y bueno, o sea, ahí hay un peligro importante, Daniela, porque la inteligencia artificial está haciendo lo que hace algunos años atrás podíamos hacer de una manera un poco más, no sé, rudimentaria, pudiéramos decirlo, o con un poco más de necesidad de capacidades tecnológicas. Ahorita está haciendo, o sea, el avance, el desarrollo que está teniendo y los resultados que está teniendo la inteligencia artificial cuando es entrenada con datos masivos, está generando cosas impensables. Tan impensables que varios gobiernos del mundo han decidido, ya va, vamos a frenar esto un momento porque se puede salir de control. Entonces, ahí cabe nuevamente la reflexión de quién está detrás de la tecnología, quién desarrolla la tecnología que el resto del planeta usa. Es inminente, es necesario, es absolutamente estratégico que Venezuela comience a desarrollar también sus capacidades en inteligencia artificial, ¿no? Y no quedarnos como usuarios de esta tecnología que otros desarrollaron. Por cierto, tú hiciste mención aquí a la inteligencia artificial y en particular, bueno, una aplicación que se ha puesto muy de moda últimamente, que todo el mundo habla, ChatGPT, para allá, para acá, todos queremos, todos la utilizamos. No, bueno, yo no me incluyo en ese todos, porque cuando yo iba a instalar ChatGPT en mi celular, que me medio puse a ver las condiciones de uso y toda la información que yo de mi vida, de mi celular, de mis datos, o sea, me pedía, casi que tenía que mandarle la cédula, o sea, eso era en letricas así chiquiticas en inglés. Yo dije, esto es un monstruo. Sí. Yo no voy a instalar esto ni que me paguen porque, claro, tú te puedes beneficiar de la construcción de un párrafo, lo que tú quieras, pero toda tu vida se la estás dando a esa aplicación, claro, ¿no? Y ahorita tenemos en el país, y no solo en este país, en todos los países un auge, ¿no? Que el uso de la inteligencia artificial, incluso se ha hablado de la sustitución de profesiones y de trabajos en el contexto de la inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que proyectan estas grandes élites y corporaciones, hacia allá es donde nos quieren llevar, pero nadie te dice en esos talleres, en esas conferencias, en esos simposios, qué es lo que tú le estás dando de tu vida, de tu comunidad, de tu dinámica, de tu experiencia, claro, y de tu privacidad a esas grandes empresas para que tú te beneficies de ese parrafito que quieres construir o de todo eso que estás. Se le estás dando el acceso absoluto y restricto a todo lo que tú tienes en ese dispositivo y en esa computadora o en tu vida, incluso en tu psiquis. Sí. Entonces, fíjate, vamos ahorita rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más acá, Kenny, en Debates del Sur Global. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global conversando con Kenny Osa, tecnólogo, y además con quien hemos aprendido muchísimo sobre el impacto que han tenido lo que se llama, o lo podemos denominar como el imperialismo digital, y cómo va socavando cada vez más la soberanía de los países. Nuestro país ha vivido eso recientemente, pero no solo la soberanía de nuestros países, sino la psiquis humana, transformando
lo que nosotros vemos, transformando e influenciando en lo que nosotros pensamos, en la forma como interpretamos el mundo, desde incluso un estadio psíquico. Hablábamos también, yo recuerdo, he leído recientemente un filósofo que es coreano, surcoreano, se llama Chul Han. Tiene un libro que se llama La psicopolítica, es un libro, no sé si lo has leído, Kenny, es así muy delgadito, en donde Chul Han precisamente se dedica a hablar de eso. O sea, ahorita ya el proceso político está vulnerado y transformado e intervenido totalmente por lo que es la tecnología. Sí. Y la tecnología, a través de los datos masivos y la Big Data, tiene la capacidad incluso de antecederse a nuestras actuaciones, porque cuando nos intervienen desde lo emocional, nos intervienen desde un estadio prerracional. Claro. Y ese es el momento de nuestra mayor vulnerabilidad, porque cuando tú accedes a la forma como una persona ve el mundo, o sea, no al análisis de la persona del mundo, al análisis que la persona hace del mundo, sino a la forma, a los constructos emocionales desde los cuales él plantea ese análisis, le da a estas empresas la facultad de poder modificar variables emocionales, sí, que modifican su visión del mundo. Al final resultan en una nueva forma de ver el mundo, que está intervenida y que el sujeto no sabe que está intervenida. Bueno, esto tiene que ver mucho, señoras y señores, con la inteligencia artificial. ¿Cómo defines tú la inteligencia artificial y cuáles son esos elementos que como pueblo tenemos que tener en cuenta para promover una visión crítica de este proceso? Sí, bueno, interesantísimo el análisis, Daniela. Creo que inteligencia artificial es un nuevo mecanismo, un nuevo elemento que, bueno, al final no es tan nuevo, tiene bastantes años, solo que ahorita se ha de alguna manera popularizado y masificado, pero no es más que la capacidad de poder usar los grandes volúmenes de datos y darle un sentido o de inferencia a esos datos para generar nuevas ideas, nuevo conocimiento, nuevas respuestas que se parezcan al lenguaje natural humano, ¿no? Y por supuesto, pues mientras más datos use, procese y sean entrenados estos modelos de inteligencia artificial, más natural va a ser la respuesta que den estos algoritmos. Ahora bien, pareciera una cosa que va a revolucionar y cambiar el mundo y la forma en la que nosotros producimos y desarrollamos contenido. Pero nuevamente surge un gran desafío y un gran riesgo alrededor de este elemento tecnológico, y es quién está y con qué intención se está desarrollando los grandes procesos de inteligencia artificial en el mundo. Nuevamente las élites corporativas encuentran en la inteligencia artificial un mecanismo súper poderoso para desatar o amplificar toda la capacidad que tienen sobre los ciudadanos del mundo, ¿no? Y en ese sentido juega un papel importante. Tú describías a la inteligencia artificial en el segmento pasado, Daniela, como un monstruo, ¿no? Porque cuando te diste cuenta que de todo lo que tenías que entregar, de tu privacidad, de tus datos, de tus archivos, etcétera, de tu vida personal, a ese gran monstruo, sí, la respuesta es que ese gran monstruo se convierte en un monstruo devorador de datos, ¿no? Y ahorita precisamente hay una crisis importante de datos, y ya te voy a contar un poco cómo se están desarrollando ahorita en este mismo instante esas grandes corporaciones, ¿no? Pero para que la inteligencia artificial siga operando en el mundo, necesita consumir, o sea, es un hambre devorador de datos que estos modelos requieren para poder seguir posicionándose en el mercado, ¿no? Hay unos fenómenos interesantes que vale la pena destacar y analizar. Número uno es que estas grandes corporaciones que están trabajando el tema de inteligencia artificial, encontraron en el modelo del software libre una respuesta para ellos perpetuar y desarrollar su capital.
¿no? Históricamente, el modo de desarrollo de software había sido siempre a cuadro cerrado, con unos desarrolladores bien pagados en la casa matriz de la empresa, etc. Ahorita ellos encontraron que el software libre les brinda la oportunidad de que muchísima gente, muchísimos desarrolladores en el mundo puedan colaborar con esos productos de software y bueno, finalmente son ellos quienes explotan comercialmente el producto, ¿no? Todas las empresas de inteligencia artificial del mundo tienen desarrollos libres de modelos de inteligencia artificial. Y esto ha sido así porque estratégicamente este mecanismo o este modelo hace que se use masivamente este modelo de inteligencia artificial por todos los programadores del mundo y bueno, finalmente, ¿qué producto van a consumir los usuarios del mundo? El que esté más difundido, el que tenga mayores datos, el que tenga mayores capacidades. Entonces, hay una competencia feroz en este momento por los datos y por posicionar modelos de inteligencia artificial. Recientemente, la empresa Meta, que tiene Facebook y otras empresas asociadas de Mark Zuckerberg, ha liberado el modelo de inteligencia artificial más poderoso del mundo. Ya desplazó a ChatGPT, que es la empresa OpenAI, lo desplazó. Porque ellos dicen que tienen un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado con billones de datos. Si mal no recuerdo, creo que son 400 billones de datos, que supera al más poderoso que era de 70 billones de datos. Y te podrás imaginar. Pero entonces hay una gran duda. Y todo el mundo le ha preguntado a Meta, bueno, pero ¿de dónde sacaste esos datos? ¿No? Y Meta se ha reservado esa respuesta. Evidentemente la respuesta es que lo ha sacado de los millones de usuarios que tiene en sus plataformas digitales. Entonces, aquí es donde empezamos a ver los grandes peligros de la inteligencia artificial y cómo eso nos llama a la reflexión, ¿no? Pero sabes que hay algo que es interesantísimo. Vemos que está ocurriendo esto y que las empresas hacen esto y las corporaciones hacen eso. Pero cuando llaman por ejemplo, la Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos, cuando llaman al banquillo de los acusados a la gente, llaman es a la gente, a los tuiteros, a los que están escribiendo, a los hackers, a Snowden, sí. ¿No? ¿Qué le han hecho a Snowden, no? Totalmente. Hasta el día de hoy. De hecho, vemos las leyes sobre la censura que se están promoviendo en España, en la Unión Europea y también en Estados Unidos, una ley muy polémica en el Congreso, en donde se instrumentaliza políticamente, incluso militarmente, el antisemitismo. La ley esta del antisemitismo, sí. Que es una forma también de censura velada, utilizando momentos geopolíticos y contextos geopolíticos, ¿no? Pero vemos que estas leyes están más que todo enfocadas en los individuos finales, en los usuarios finales de la tecnología. Sí. No están enfocadas en la revisión del papel que hacen las tecnologías. No llaman. Vimos eso sí una vez que llamaron a Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos y también allá a Europa por unos cambios en las condiciones de privacidad de la plataforma Facebook. Sin notificar, porque ya llegaron también al abuso de que cambian las condiciones y ni siquiera le informan a los usuarios finales que cambiaron ciertas condiciones. Pero yo quiero poner esto sobre la mesa, porque también eso lo vamos a estar viendo en otros programas, el tema acomodaticio, cómo estas grandes élites y cómo el imperio occidental o colectivo y sus lacayos también quieren enfocar estos temas para dominar más y para perjudicar al usuario final, al pueblo, limitándolo de su expresión. Yo no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero ahora que estoy viendo desde esta perspectiva, todo el análisis que tú me estás dando es como la otra cara de la moneda de esas leyes que se están promoviendo. Corrígeme si me equivoco, a lo mejor estoy equivocada. No, es así. De hecho, fíjate que ese análisis, ¿no?, que haces de bueno, ¿quiénes son siempre los que terminan estando afectados
o en el banquillo de los acusados? Bueno, los usuarios. Los usuarios que además son siempre los afectados. Pero como lo que pasó con el presidente, sí, discúlpame. Ahorita, recientemente, cuando TikTok le cancela la cuenta al presidente ujú, Nicolás ujú, Maduro ujú. por transmitir en vivo toda la ola de violencia que se desató producto de los mismos videos que TikTok había difundido. O sea, ¿dónde sientan a TikTok o en dónde se sienta TikTok Sí, en el banquillo de los acusados? es ¿Quién le así. pone el El cascabel al cascabel al gato? gato, claro, claro, La sí. cola al burro y La el ca- cascabel al gato. Sí, exacto. No, no, tal cual, es así. De hecho, mira, y han pasado innumerables casos en los que llegamos a este mismo análisis, a esta misma conclusión. Primero, el sesgo político que tiene el algoritmo para priorizar contenidos de un sector. O sea, eso es evidente, han habido múltiples pruebas de eso. Segundo, la aplicación de sus normativas internas. O sea, hemos visto, por ejemplo, cómo en momentos álgidos políticos, sobre todo en el caso venezolano, bueno, de repente tú ves que empiezan a cerrar y a suspender un montón de cuentas. Pero las cuentas que cierran siempre son cuentas que se vinculan al proceso revolucionario. Y así, por ejemplo, mira, ahorita hay un caso que está muy en boga también porque es el tema de Anonymous, que para mí Anonymous no es más que un eufemismo de los ciberdelincuentes, por ejemplo, en el caso venezolano. Pero en el caso venezolano, fíjate que la cuenta de Anonymous todos los días difunde datos personales, privados, de gente, de todos los sitios que vulneran, etcétera. Bueno, mis datos fueron expuestos ahí y por eso he recibido mensajes, llamadas y amenazas de muerte, etcétera. Pero a ellos nadie los sanciona, a ellos nadie les suspende la cuenta, a ellos nadie los banea. O sea, ellos tienen una cuenta de 600.000 seguidores, Daniela, en X, en la red X. Ah, pero entonces cualquier cuenta de nosotros difunde algún elemento y tal, entonces es denunciada o es cerrada. Entonces aquí creo que es importante. Pero eso nos convoca nuevamente a la necesidad de avanzar drásticamente y rápidamente en la legislación soberana en esta materia. O sea, nosotros debemos tener un mecanismo legal, regulatorio, normativo para que estas transnacionales tecnológicas entren por el carril y que sepan que Venezuela es soberana, que Venezuela tiene un gobierno que protege a los ciudadanos y que va a hacer lo posible por garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de la nación. Ahora, fíjate, Kenny, el tema de la inteligencia artificial, ¿qué medidas pudiéramos tomar nosotros como Estado venezolano para resguardar un poco más la soberanía, nuestros datos, nuestra información, frente a lo que están ofreciendo estas plataformas y sobre todo, muchas veces nuestra juventud, nuestros niños, nuestros trabajadores, de forma inocente, muchas veces se aproximan a estas herramientas buscando practicidad, resolver problemas del día a día. Pero, ¿qué elementos consideras tú, qué orientaciones debemos nosotros compartir a quienes nos acompañan para hacer un uso cuidadoso de esto y también para implementar política de Estado en esta materia? Sí, yo creo que ahí hay como tres grandes frentes, Daniela. En principio, tener mucha conciencia y mucha cultura digital, ¿no? Diría yo. Y cultura digital soberana es entender que toda esa modernidad tecnológica que nos rodea tiene un precio, ¿no? Tiene un precio que pagamos y que en la mayoría de los casos es invisible. Y yo creo que así como tú hiciste en el caso de tu caso particular, cuando instalaste ChatGPT, que leíste los términos y condiciones, que te diste cuenta de todo lo que esa aplicación está absorbiendo de tu dispositivo y de tu vida, creo que es la cultura que nosotros debemos promover y desarrollar en Venezuela. O sea, tener conciencia de cómo la tecnología está siendo usada para otros propósitos que no es realmente el que ellos plantean, ¿no? Y en función de eso, actuar, ¿no? O sea, no digo no usarlas, pero creo que hay que usarlas con conciencia. Número uno. El número dos,
creo, como ya hemos dicho, avanzar urgentemente en la normalización, la regularización y la legislación de estos temas en Venezuela. Cómo nosotros usamos el desarrollo tecnológico, en este caso los avances de la inteligencia artificial, para el desarrollo pleno y soberano de nuestra nación, ¿no? El uso ético de esa tecnología y de esos datos para el desarrollo de nuestra población. Creo que eso es vital. Y bueno, afortunadamente tenemos una Asamblea Nacional consciente de eso, y seguramente ya estaremos avanzando en esa materia. Y tercero, y no menos importante, es vital desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Y yo creo que esto a veces se habla de la inteligencia artificial como algo lejano, complejo, difuso. Bueno, sí tiene una complejidad asociada en lo técnico, pero tampoco es un cohete al espacio. Y nosotros hacemos cohetes, o sea, nosotros tenemos una agencia bolivariana espacial, nosotros diseñamos cohetes, o sea, es decir, lo que quiero decir con esto es que es una tecnología que es perfectamente apropiable por el talento nacional venezolano y la innovación, y que nosotros tenemos que comenzar un programa, digamos, importante de financiamiento, de desarrollo, de políticas en esta materia que permitan posicionar a Venezuela en el desarrollo de sus tecnologías independientes asociadas a la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay un gran importante desafío. De hecho, Kenny, coincido contigo con esta hoja de ruta que tenemos todas y todos que apropiarnos y que trabajar cada vez más. Tenemos que ser conscientes que nosotros, como seres humanos, seres emocionales y seres pensantes, somos un conjunto de subjetividades andantes, por decirlo así, sí, y que tenemos que resguardar y ser respetuosos de la subjetividad nuestra, de nuestra salud mental, nuestra salud emocional, y comenzar a establecer límites a todas estas aplicaciones y a todos estos invasores digitales de nuestra casa, de nuestra tranquilidad y de nuestra mente. Hay que establecer esos límites y eso comienza desde el plano de lo individual. Sobre el tema de la legislación coincido plenamente contigo, o sea, y afortunadamente existe un avance significativo y una motorización por parte del Estado venezolano a legislar sobre este tema, y allí también hay un aspecto que hay que tener en consideración, que tiene que ver con cómo esto impacta o cómo esto es impactado por los derechos de propiedad intelectual, porque también allí hay una larga historia, ¿no?, de ramas y de casos en donde cuando estas empresas se apropian de nuestros elementos subjetivos, de nuestro rostro, de nuestra voz, de nuestras cosas que escribimos en las redes sociales, a veces nos sentimos un tanto poéticos y ponemos pensamientos hermosos en redes sociales que desde ese mismo momento ya dejan de ser nuestros y pasan a ser propiedad de esa red social. Sí. Aquí hay un elemento muy importante, que es que el día de mañana, cuando nosotros queramos utilizar esos elementos, vamos a estar imposibilitados porque vamos a tener que pagar derechos a las empresas que tienen guardados todo ese contenido en sus servidores, porque nosotros de forma voluntaria aceptamos que las fotos que nosotros tomamos y cargamos en esas aplicaciones son fotos sobre las cuales nosotros cedemos nuestros derechos de autor. Ahí hay implicaciones desde el punto de vista de la propiedad intelectual muy significativas, porque nosotros como país que está en un desarrollo, en un proceso de desarrollo, y estamos fomentando el emprendimiento en muchas áreas, también tenemos que cuidar, ¿no?, todo ese acervo tecnológico, histórico, cultural y subjetivo de nuestro pueblo, desde lo individual hasta lo colectivo, de esta capacidad de penetración y de concentración de información, conocimiento que tienen estas grandes empresas, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, es tan grave ese asunto que plantea Daniela, que se dice incluso que la inteligencia artificial ya básicamente no necesita identificar nuevos usuarios. O sea, es decir, el rostro a nivel de la identificación facial
ya tiene registrados automáticamente todos nuestros datos biométricos del rostro. Y tú le pasas a la inteligencia artificial una foto hoy con 50 personas en un grupo y ya sabe quiénes son esas 50 personas que están en esa foto. Entonces es súper grave, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y yo creo que el desarrollo en particular de la inteligencia artificial ha sido tan, pero tan vertiginoso que ha agarrado fuera de base a todos los gobiernos del mundo, ¿no? Que se han visto de alguna manera sobrepasados. Sí, sobrepasados por eso. Incluso las propias empresas que han desarrollado esto se han constituido en algunas de ellas, en otras no. O sea, porque hay un gran debate detrás de la inteligencia artificial y el uso ético de la inteligencia artificial, porque es un poderío enorme de lo que estamos hablando. Pero hay algunas de estas empresas que constituyen como una especie de consejo de ética para supuestamente, bueno, limpiar un poco la imagen de las operaciones que finalmente se concretan alrededor de esto y que puedan dar una visual de equilibrio y de uso ético de los datos. Pero indiscutiblemente, yo creo que en el uso soberano de esta tecnología nosotros tenemos que hacer uso de esos algoritmos que además en su gran mayoría, como te decía, son algoritmos libres y que nosotros lo que necesitamos es hacer implementaciones propias de modelos de inteligencia artificial que usen nuestros propios datos venezolanos para nuestro desarrollo. Nosotros, por ejemplo, ahorita, Daniela, estamos desarrollando algunos modelos de inteligencia artificial para algunas instituciones del Estado que generan cosas hermosísimas, ¿no? Porque también eso es otra cosa, que se ha satanizado un poco la inteligencia artificial, ¿no? Tú la inteligencia artificial la entrenas con modelos propios y haces un algoritmo soberano y se pueden generar cosas hermosísimas que van a ayudar al desarrollo nacional. O sea, creo que Venezuela debe perfilarse en ese sentido. No seguir usando masivamente la tecnología que otros desarrollaron, sino poner un foco y un esfuerzo en el desarrollo propio. Bien, sí, importantísimo esa visión crítica a la par de la potenciación de las capacidades tecnológicas de nuestro Estado, ¿no? Y participar sin duda alguna en estos dilemas éticos y ver cómo Estado nosotros podemos elevar a los organismos internacionales, a las reuniones entre países, las preocupaciones que tienen nuestros pueblos sobre este tema, para poder garantizar también siempre que el Estado tenga un papel fundamental en todos estos debates, claro. Porque no podemos permitir, como es la intención del interés corporativo y del capitalismo, yo no hablaría del capitalismo, ya estamos hablando del imperialismo digital, sí. De desplazar y de desdibujar por completo la importancia y la capacidad de los estados para poder canalizar este asunto. De hecho, vemos que ahorita la principal prioridad de países como Estados Unidos y de China es lograr que exista una mayor suma de apoyo frente a las políticas que promueven en materia de ciberseguridad, sí. En materia de ciberterrorismo. Esos son debates que se están dando ahorita a nivel internacional. Cuando nosotros vemos la OEA está enfocada su agenda en esto. Cuando vemos las Naciones Unidas, la principal preocupación que existe es el uso malicioso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Ahí los rusos y los chinos tienen unas propuestas interesantísimas y han promovido creaciones de grupos de trabajo, creaciones de grupos independientes que vayan trabajando este tema desde el seno de Naciones Unidas para promover una legislación internacional que regule sobre este tema y prevenga sobre el uso malicioso de tecnologías, pero también que imponga responsabilidades a los estados, porque la propuesta de Estados Unidos y de sus aliados es que los estados no tienen capacidad de regular este tema, no tienen tienen que promover, como ellos hablan, un entorno libre, seguro y abierto, sí. que no sé si tú nos puedes explicar también un poco qué significa, pero no tiene nada que ver con
soberanía, no tiene nada que ver con seguridad y además es una fuente de tranca para que pueda en organismos como Naciones Unidas tomarse una decisión que beneficie a todos los estados. ¿Y cuál es el chantaje? Bueno, votas conmigo, tú me apoyas y yo te facilito tal o cual tecnología. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los gringos y lo que pretenden hacer con cierta parte del mundo, seguir un nuevo colonialismo digital y tecnológico por los siglos de los siglos. Amén. Pero bueno, afortunadamente ya como lo hablábamos, este velo se ha rasgado, ya las intenciones de Estados Unidos han quedado al descubierto y nadie duda de su interés capitalista colonial, pero también de su condición decadente ya en ciertos aspectos, ¿no? Vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, Venezuela, primera potencia petrolera del mundo porque son las más grandes reservas certificadas de petróleo. También tenemos una gran cantidad de cobre, de litio, de bauxita, de coltán, de recursos y minerales estratégicos. Estamos en un momento de transformación geopolítica global en donde se necesitan estos recursos para consolidar el nuevo orden mundial multipolar, porque hay que estar muy claros con esto. Nosotros hemos promovido con nuestro proceso revolucionario siempre la consolidación de la pluripolaridad, el multicentrismo y también la multipolaridad cuando nadie hablaba de ello. Pero para poder consolidar un nuevo orden multipolar se necesita mucho más que espíritu, que ganas, que ideas y que sueños. Se necesitan recursos materiales y los recursos materiales los tenemos. Estados Unidos está en una situación desde el punto de vista geopolítico crítica, ¿no? Porque para empezar que depende de China en todo lo que son minerales raros y estos elementos como el litio. Las principales reservas de litio del mundo están aquí en Sudamérica. Estados Unidos necesita todos esos recursos para poder combatir a China, para poder combatir a Rusia y para tratar de neutralizar la consolidación de esa multipolaridad. Elecciones en Venezuela, las elecciones más importantes del mundo este año, porque incluso son tan importantes que son determinantes para el futuro político del imperio estadounidense, porque Estados Unidos necesita tumbar el gobierno de Venezuela para generar una reacción en cadena en la región y además asegurarse los recursos minerales estratégicos para poder ir a una conflagración mucho mayor y disputar la hegemonía de China y de Rusia. En este contexto, pues, como lo decía Trump hace unos años, todas las opciones están sobre la mesa y hemos visto una a una desfilar las opciones, ¿no? Sí, porque cada vez salen con nuevas opciones. Mercenarios, ataques electromagnéticos, amenazas de invasión militar y casi logran la invasión militar. Habrían salido derrotados. Tengo certeza de eso, porque lo que da el triunfo en la batalla no es la superioridad tecnológica y militar, es la capacidad de resistencia de un pueblo y el nivel de compromiso del pueblo para esa defensa. Hubiesen resultado derrotados, menos mal que no lo hicieron. Pero vemos ahorita en las elecciones, intentaron montar un Consejo Nacional Electoral paralelo, ¿no? Toda una artimaña de las catacumbas de Washington, valga la redundancia. Fíjense, catacumbas y Washington es una redundancia. Fíjense lo que ha pasado. Ataques cibernéticos que se mantienen hasta el día de hoy. Han salido también los enemigos públicos número 1, número 2 y número 3, que hay que mencionarlos todos. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson y además no olvidemos Eric Prince, el gran artífice de lo que es la industria privada de la guerra, el que tiene una de las compañías de mercenarios más grandes del mundo. Todos ellos actuando de forma
directa y de forma expresa en el teatro de guerra civil que querían montar aquí en Venezuela. ¿Cuál es el papel de la tecnología? ¿Cuál es el impacto de los daños y del ataque cibernético ocasionado en contra de nuestro país en estos días recientes? ¿Y qué nos puedes decir, Kenny, de la reacción de nuestro Estado venezolano, no solo ahorita, sino con miras al futuro? Bueno, primero provoca cerrar el programa con ese análisis espectacular que acabas de hacer. Impecable, creo que no dejaste nada por fuera. Pero sí, Daniela, yo creo, para complementar, creo que Venezuela se ha convertido para esta élite que intenta hacerse de los recursos naturales de nuestra nación en un gran laboratorio de guerra, ¿no? Y vaya que es un laboratorio, porque yo creo que desde la visual de estos mercenarios, cualquier estrategia militar que logren posicionar y hacer exitosa en Venezuela, pueden ya certificarla y probarla en el resto del mundo, ¿no? Y vaya que ha sido difícil para esta gente tener éxito en Venezuela. Y yo creo que nuestra mejor arma, y tú lo comentabas también en tu exposición, es sin duda la conciencia del pueblo, ¿no? La resistencia, el amor, el patriotismo, el compromiso y finalmente la calle. Que la calle es la muestra de la realidad real y no la virtual que intentan generar esa ficción, primero de que Venezuela está incendiada, de que Venezuela hay un caos social, segundo, de que el chavismo desapareció, que es otro de los elementos que hay que decirlo. Está circulando por Wikipedia un mapa, que es el mapa de los resultados de este CNE paralelo, de esta señora María Corina Machado y Edmundo González, que han difundido con esos resultados, con esos documentos digitales que ellos llaman actas, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, a mí me causa mucha gracia ver ese mapa, porque ese mapa, según esos resultados de ellos electorales, está completamente azul. Todos los estados están en azul, dando como ganador al señor Edmundo. Entonces significa que básicamente aquí no hay chavismo. O sea, el chavismo que ha ganado cualquier cantidad de procesos electorales en el mundo y que ha sido protagonista de su propio desarrollo y de tantas victorias colectivas del pueblo venezolano, desapareció automáticamente. O sea, ni el propio presidente de la República votó por él. Pues, o sea, aquí esto desapareció. Entonces, es una realidad que intentan vender, bueno, a través de la masificación de esos contenidos y de esos medios y de esas tecnologías. Guerra cognitiva, tú lo mencionabas también, de algún otro modo, es lo que se está desarrollando. El verdadero escenario ahorita de batalla es el cerebro, es la psiquis y es el juego emocional que finalmente intenta que esa colectividad pues genere una voluntad, genere unas acciones, salga a la calle y bueno, viva ese mundo virtual que se está configurando, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante mencionar lo que nosotros como tecnólogos independientes hemos venido denunciando por las redes sociales, producto de nuestra investigación. El primer elemento que nos llamó poderosamente la atención el día que María Corina decidió publicar un CNE paralelo con unos pseudo resultados, es que nosotros investigamos el dominio o los distintos dominios de internet de las plataformas que ellos publicaron, y resulta nada más y nada menos que habían sido creados antes de las elecciones. Es decir, se devela nuevamente que el plan de la ultraderecha venezolana y el imperialismo norteamericano en este caso ha tenido una agenda ya prevista, ya planificada, para desconocer los resultados del CNE, para impedir que la voluntad del pueblo se expresara y para posicionar el imaginario de que hay unos resultados reales en una plataforma real y que es la que le dio la vuelta al mundo para de alguna manera legitimar esto, ¿no? Entonces, ahí hay una evidencia contundente que nos dice, mira, este dominio fue creado antes de las elecciones, o sea, ya había esa agenda que nunca fue electoral, fue mediática, fue de violencia, y es una evidencia muy importante. Lo segundo
es el tema de los ataques masivos que sufrió toda la infraestructura crítica tecnológica nacional, que eso también es evidente y hemos publicado y denunciado las gráficas que demuestran el tráfico enorme e inusual que tuvo Venezuela en esos días desde afuera, que no es un tráfico ni siquiera que podamos decir, no, bueno, es porque la gente estaba pendiente de las elecciones aquí. No, es que estamos hablando de unos ataques de la mayor cantidad, o sea, de los más grandes en la historia de Internet en Venezuela. Millones de solicitudes por segundo, o sea, estamos hablando de un ataque desmedido que además requiere, y hay que decirlo, requiere de una estructura financiera y de capital importante para poder desplegar toda esa ciberguerra en Venezuela. Entonces estamos hablando de un tráfico inusual, de una cantidad de ataques de denegación de servicio. La ministra Gabriela hablaba de que habían distintos vectores de ataque, pero sin duda alguna el vector de denegación de servicio fue el mayoritario. ¿Y qué significa eso? Bueno, la denegación de servicio no es más que saturar nuestra capacidad tecnológica con millones de solicitudes por segundo para dejarla fuera de línea o fuera de producción. Y tenemos que preguntarnos como ciudadanos, ¿por qué la ultraderecha persigue un objetivo como este en medio de unas elecciones? ¿No les parece esto raro? Si más bien, bueno, si es verdad que todo el mapa del territorio, todos los venezolanos votan por un candidato como el señor Edmundo, entonces ¿por qué sabotear las elecciones de esa manera con esos ataques, ¿no? Y luego está un elemento que también hemos denunciado y que hace pocos días, por cierto, el ministro Ñáñez también comentaba, es el asunto de la metadata que tienen todos los archivos digitales. Y es importante para la gente que nos escucha explicar esto, ¿no? Todos los archivos digitales tienen como dos conjuntos de datos. El conjunto de datos que nosotros vemos, ¿no?, en nuestra pantalla, en nuestros dispositivos, que bien sea una imagen, un archivo o lo que sea, y está otro conjunto de datos que no vemos, que son datos asociados a la creación de ese documento. Fecha de creación, hora de creación, software utilizado en la creación de ese documento digital, etcétera, etcétera, que a menudo es usado por las técnicas de forénsica digital cuando ocurre un incidente telemático para ver qué sucedió, cómo sucedió, quién lo ejecutó. Bueno, resulta nada más y nada menos que todos los archivos digitales de las supuestas actas que ha publicado esta gente en ese portal borraron intencionalmente la metadata de todas esas actas. Entonces, eso nos dice dos cosas, Daniela. Número uno, hay algo que están ocultando que no quieren que el mundo sepa y por eso borras las evidencias de algún modo, ¿no? Número uno. Y número dos, es que no podemos tener ningún mecanismo científico para determinar que esos documentos digitales, esas imágenes, no fueron alteradas. Entonces, Claro. o sea, estamos ante... O sea, es que fueron alteradas. Ya, si ya fueron alteradas de antemano, porque al tú borrar la metadata lo estás manipulando. Absolutamente. Entonces, ¿qué te dice que no alteraron otras cosas? O Correcto. sea, está absolutamente vulnerado todo eso, ¿no? Correcto. Además de que hay unos análisis interesantes también que se han generado en otras partes, por ejemplo en Brasil, sobre todo lo que implica la carga de eso, ¿no? O sea, para cargar esa cantidad, para escanear supuestamente esa cantidad de actas que tú supuestamente escaneaste y montaste en esa página web, a 5 minutos por acta de escaneo para que te quede bien, para que tenga la luz adecuada, incluyendo subirla y que quede clasificada como quieres que quede, mínimo 5 minutos por acta. O sea, calculando esto te da, si no eso te da 2 meses. Sí, Como 80 mínimo, días. te da 80 días, Sí. te da 80 días de trabajo para cargar eso. Entonces, esto refuerza, las evidencias de que esto ya estaba montado hace mucho tiempo y ya esas actas estaban montadas, forjadas,
para poder ponerlas allí, o sea, como tú dices, Claro. en esa vitrina que además tú has explicado muy bien, se sabe cuándo se creó, se sabe en Sí, dónde se creó, para sí. qué se creó, todo Claro, y eso. por otro lado, es tan sencillo como que, eh, o sea, es decir, es tan claro y es tan evidente esta operación fraudulenta de la ultraderecha venezolana que ni siquiera son capaces de poder ir al ente regulador de las elecciones en Venezuela, que es el CNE, a impugnar las elecciones. O sea, ellos dicen que hubo fraude, pero es un discurso mediático para el mundo. Pero aquí en Venezuela, las leyes venezolanas, las instituciones venezolanas que rigen la materia, no han sido incapaces de llevar y decir, mira, aquí están mis actas y yo impugno los resultados que ustedes han declarado. No lo han hecho con el CNE y tampoco lo han hecho con el Tribunal Supremo de Justicia. Y cualquiera diría, bueno, pero es que el CNE para ellos es imparcial y ellos no confían en el CNE como autoridad y tampoco confían en el TCJ, pero discúlpame, hay rectores que representan a la oposición en el CNE y ellos decidieron participar es porque validaban el árbitro electoral o no. Y ahí es cuando las denuncias realizadas por nuestro presidente y por quienes están investigando muy de cerca este tema, dan como conclusión de que al final todo era una excusa. La participación en las elecciones era una excusa para justificar una revolución de colores en Venezuela, además al estilo de las últimas tecnologías, porque utilizando, bueno, la capacidad de manipulación cibernética. Y ahí podemos ver ahorita que están activando cada vez más la presión internacional, el injerencismo internacional, de nuevo para tratar de debilitar la institucionalidad venezolana y que Venezuela tenga que admitir hacer cosas que además no corresponden porque no están previstas así dentro de su marco constitucional. Entonces vemos en la OEA de nuevo en el Ministerio de las Colonias el relajo tratando de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Vemos algunas izquierdas o pseudoizquierdas latinoamericanas que quieren abrogarse ciertas potestades sobre los asuntos internos de nuestro país sin verse el ombligo, porque no se dan cuenta que lo que están haciendo con nosotros es un modelo que van a aplicar con cada uno de los países de nuestra región y del mundo, y ahí es donde la sabiduría de nuestros pueblos tiene que imponerse para defender a Venezuela de la injusticia que el imperialismo pretende cometer en contra de mi país. El árbitro electoral venezolano, Daniel, además, ha sido el mismo que en estos 25 años le ha dado victorias a la oposición. O sea, en varios procesos electorales han salido candidatos de oposición en gobernaciones, en el Parlamento, etcétera. Y bueno, ha sido el árbitro electoral y el oficialismo de alguna manera ha tenido que, bueno, aceptar esos resultados. Incluso resultados a veces en procesos electorales previos donde el oficialismo ha ganado con un margen bastante cerrado. Y bueno, hemos respetado el árbitro electoral. Pero entonces ahora ellos dicen que no. O sea, además que los números que se inventan, que no deja de ser gracioso, porque es que quizás si se hubiesen planteado otro escenario más creíble, bueno, nada, hubiese gente de ciudadanos confundidos. Pero ellos dicen que ganaron con el 70% de los electores. O sea, cosa que, imagínate, no se compagina con la realidad. Sí, además estas elecciones también ellos venían cantando fraude ya desde más de una semana Sí, antes. sí, claro. La presión de los medios y de las corporaciones mediáticas internacionales también se había incrementado desde una semana antes. Y yo te digo algo, tú cantas fraude cuando ya sabes que vas a perder. Sí, O sea, totalmente. ¿quién canta fraude antes? El que sabe que va a perder. Y eso no solo pasa en las elecciones en Venezuela, eso pasa en cualquier momento en la vida cotidiana de la gente. O sea, cuando tú sabes que tú vas para un sitio con una pata coja, ya tú
te vas armando allí defensivamente. El plan era otro. Para manejar esa situación, y es lo que ellos venían manejando. Incluso yo llegué a ver recientemente en artículos de estos medios estadounidenses, de generales del ejército imperial gringo, en donde ellos decían que la política debía ser seguir apoyando abiertamente a la oposición para que consolidara una revolución de colores en este país. O sea, los mismos gringos dentro de sus medios de comunicación y para su audiencia admiten que lo que están impulsando es una revolución de colores en mi país. Entonces, para nadie es un secreto que no nos agarre desprevenido esto, y lo que da realmente vergüenza es ver cómo países de la región serían capaces de lanzarse por segunda vez al precipicio, sí, del no reconocimiento, por ejemplo, de nuestro gobierno, solo para complacer al decadente imperio estadounidense. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, nada, ante estos momentos difíciles, también de algún modo, de algún punto de vista, es interesante ver cómo se van cayendo las caretas, ¿no? Cómo se caen las caretas, cómo también develamos las intencionalidades reales que están detrás de algunos gobiernos de pseudoizquierda, como tú lo decías al principio, y bueno, nada, esto de alguna manera sigue fortaleciendo la autodeterminación que tenemos en Venezuela para el logro del desarrollo nacional, soberano de nuestro pueblo. Yo creo que es importante destacar que en Venezuela hay un gobierno, y que hay un gobierno que prioriza y defiende la voluntad popular, que defiende los logros que hemos alcanzado durante estos años, y que está desarrollando una visión de futuro que además ha resistido como nadie. Yo creo que es importante también para la reflexión que Venezuela ha sido un bastión para la región y para el mundo de resistencia, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a seguir defendiendo. Vamos a seguir de alguna manera rescatando todo ese sueño latinoamericano, mundial. Y bueno, yo creo que vamos a fortalecer, ¿no? Después de cada golpe, nosotros hemos demostrado como pueblo que salimos finalmente fortalecidos. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. Bien, Kenny, muchísimas gracias. Yo a tus reflexiones finales solo añadiría lo siguiente, ¿no? No bajar la guardia, estamos todavía en el marco de un proceso continuado de intento de golpe de Estado en contra de nuestro presidente, en contra de nuestro país, y es un intento de golpe de Estado no solo en contra de un gobierno legítimamente electo, que es nuestro gobierno electo por la mayoría de los venezolanos, sino también es un golpe contra el Estado-nación venezolana, porque al final, conociendo a quienes están dirigiendo este golpe de Estado, lo que buscan por completo es el desmantelamiento del Estado venezolano, y los modelos antagónicos, los modelos políticos antagónicos que adversamos ahorita como gobierno y como pueblo bolivariano y revolucionario, no son los del diálogo político, no son los de la democracia, no son los de la pluralidad, no son los de la institucionalidad como en otros momentos ellos se vendieron. Estamos hablando de que estamos enfrentando el anarcocapitalismo, estamos hablando que estamos combatiendo el fascismo puro en su máxima expresión, idealizado y fomentado por este control monopolista de la tecnología por parte de muchas pequeñas élites. Ya no estamos hablando ni siquiera que nos estamos enfrentando a un imperio que representa a 250, 300 millones de personas. Estamos hablando de que nos estamos enfrentando contra una élite que es menos del 1% de la población mundial y que quiere el 99% de nuestros recursos. Entonces somos mucho, somos la esperanza de no solo de Venezuela y de la región, sino de la humanidad, y tenemos que seguir defendiendo la trinchera de nuestros pueblos, no solo por este presente combativo, sino por un futuro
necesario para nuestros hijos. Entonces, bueno, así despedimos nuestro programa Debates del Sur Global el día de hoy, no sin antes invitarles a una próxima emisión el próximo martes y agradecer profundamente a Kenny Osa, tecnólogo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todas y todos.